Pues nada, es para mí un placer presentar al profesor José Manuel Losada, que es catedrático del Departamento de, bueno, ahora con la fusión Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción del área de Filología Francesa. Además es doctor por la Sorbona. Y bueno, pues él es uno de los miembros más activos tanto del programa de doctorado como del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. Es, además, puedo decir que es investigador principal de este gran proyecto Aglaya, Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural, del que también formo parte humildemente junto con muchos más investigadores. Y el profesor José Manuel Losada además es director, bueno, de distintas publicaciones científicas, como fundador y editor de Amaltea, revista de mitocrítica, y además de presidente de Asteria, Asociación Internacional de Mitocrítica. Y dentro de las actividades del profesor Losada, pues cabe destacar este interesantísimo Congreso Internacional de Mitocrítica que organiza cada 2 años y en el que tuve ocasión de participar el año pasado, en el que también he participado en anteriores ocasiones. Y bueno, no sé si he dicho también que es profesor del Máster en Ciencias de las Religiones, que aquí está la coordinadora, la profesora Raquel Martín, y compartiendo la asignatura de Literatura y Sociedad con el profesor Fernández Ballina. Y bueno, pues es para mí un honor. Además, tengo que decir una cosa, que me consta que es el autor de, podemos decir, la definición, yo diría, la definición más completa hasta el momento del mito. Y me consta que además ha sido utilizada ya en varios trabajos de fin de máster y en tesis doctorales. Entonces, se ha convertido en la definición canónica y precisamente de eso nos va a hablar en la ponencia de esta tarde, que versará precisamente sobre mito, definiciones y definición. Entonces, es para mí un placer, profesor Losada, cuando quiera. Ahora, el micrófono hay que activarlo. Sí, ya está. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, Enrique, por todas estas palabras. No sé si se oye bien, pero sí, oigo se oye de muy modo bien. solapado. Sí, se oye muy bien. Vale, entonces oigo solapadamente, pero no pasa nada. Muchísimas gracias, Enrique, por todo lo que has dicho que yo no me atrevería a decir. Yo creo que es el sentido y la razón de que a uno le presente y no se presente. Muchísimas gracias. Yo he venido aquí a agradecer. Agradecer, en primer lugar, por supuesto, a Montserrat Jiménez San Cristóbal, con la que, bueno, además de coincidir en muchas actividades, incluso en la comisión permanente de la facultad, he visto también la fuerza de espíritu con la que ameniza todo lo que hace y en particular estas jornadas. Muchísimas gracias, Montserrat, por todo lo que has hecho. También a Patricia Cañizares, por supuesto, ayer fueron muy bonitas sus palabras como coordinadora de este doctorado, y también, por supuesto, a Raquel Martín, que es la puerta para entrar en el doctorado. Y, por supuesto, todo mi agradecimiento siempre a Juan Antonio Álvarez Pedrosa como director del Instituto de Ciencias de las Religiones, que cada día se luce más y toma más lustre. Bueno, desde que mi querido, al que también agradezco todo, Fernando Amérigo, lo llevara tan hábilmente durante muchos años. También quería agradecer a todos los miembros de Aglaya, ya mentados, a los IPs, a los miembros, por supuesto, que tanto me han enseñado, de los que tanto he aprendido una y otra vez, cada día, cada semana y cada mes. Tenemos unos seminarios mensuales, pues ya en mitocrítica desde hace 15 años, en el grupo de investigación de mitocrítica ACIS, que forma parte de Aglaya. Tenemos esos seminarios y, bueno, tenemos muchísimas actividades. Antes de ayer tuvimos el cuarto certamen de creación artística en la Corrala. Fue maravilloso, asistieron muchas personas, 70 personas de todo Madrid para asistir, bueno, pues para ver las obras que había, y es curioso cómo el mito está vivo, una y otra vez lo diré,
una y otra vez lo viviré. También quiero agradecer que esta ponencia, la única que hay sobre el mito en el programa, se me haya adjudicado, puesto que estoy convencido de que hay otras personas que la podrían haber hecho perfectamente también. Quería, ya entrando en materia, pero siempre en la introducción, nuestra vida es una materia introductoria, querría decir que el mito, el título lo he tomado de Víctor Hugo, un largo poema titulado Religiones y religión. Él dice, es un gran deísta, como Rousseau, y dice que, bueno, pues todas las religiones tienen su parte positiva, su parte negativa. Él no se afilia a ninguna religión, muchas son benéficas, todas tienen una parte de contagio, ahora sería el momento de decirlo. Y yo me preguntaba si podemos tan siquiera aspirar a una definición de lo que sea el mito. Yo no sé si podríamos plantearnos la misma pregunta sobre qué sea la religión, religiones y religión. Sería interesantísimo, sobre todo en este instituto de proyección internacional. Mito, definiciones y definición. Yo quería aquí romper una lanza a favor de todas esas aproximaciones, de esos acercamientos al mito bajo muchísimos aspectos: formal, objetivo, psicológico, por supuesto, simbólico, luminoso. Y al final, ver si podríamos tomar lo mejor de cada uno de ellos, de estos aspectos, para hacer una definición, algo a lo que he dedicado, lo siento, desde que llegué a esta universidad, cuando daba mis clases sobre literatura medieval. Me acuerdo que yo quería explicar a mis estudiantes en el edificio C, después de atravesar aquel túnel maravilloso, quería explicar qué era el mito del Grial. Y yo una y otra vez iba a los manuales, a mis compañeros, a los estudiantes, preguntando qué es el mito, qué es el mito, qué es el mito. Y he de reconocer que recibí muchísimas respuestas. Todas me gustaron, ninguna me satisfizo. Y desde entonces, estoy hablando del año 92, 93, enero del 93, estoy buscando esa definición. Ya hace 2 años di por concluido el libro Mitocrítica cultural hacia una definición del mito, que estoy proponiendo a editoriales, a ver si lo podemos publicar. Son solamente 850 páginas sobre son muchas páginas. Hay ya 2 editoriales que se han mostrado a favor de publicarlo, pero por supuesto, si quienes están escuchando tuvieran alguna propuesta, pues estaría muy agradecido para ampliar el espectro de posibilidades. Y una y otra vez sigo preguntándome, ¿qué es el mito? Voy aquí a distribuir las interpretaciones en forma de mitopoéticas. Ya sé que Susan Sontag no es partidaria de las interpretaciones, porque muchas veces la interpretación se utiliza para reducir el texto a nuestros propios intereses, a prostituirlo. Es decir, hoy en día muchas veces no se quiere entender, sino interpretar. Por supuesto, Sontag se refiere a todas esas interpretaciones que van al fondo de la cuestión, pero ignoran la forma. Y yo creo que esta es la cenicienta de los estudios literarios de hoy en día.
No todo lo que yo voy a ofrecer aquí son definiciones del mito, ni mucho menos. Van a ver que algunas son metodologías, pero que nos van a desvelar, como en filigrana, las definiciones de sus autores. Es importante saber que muchas veces se toman definiciones por metodologías y viceversa. Una cosa es la teoría, otra cosa es la metodología. En mi discurso haré caso omiso de no las mitopoéticas que aparecen aquí, sino que haré caso omiso de las mitopoiesis ideológicas. Me refiero a aquellos acercamientos al mito que lo utilizan para fines sucedáneos, espurios, que no tienen nada que ver con el mito, que simplemente responden a una serie de condescendencias con la fascinación del nombre mito, que una y otra vez algunos autores, por supuesto, muy conocedores de su terreno, pero poco conocedores de lo que sea el mito, utilizan en desdoro de lo que sea la mitología. Me refiero, por ejemplo, a los acercamientos de Raymond Barthes, que utiliza el mito para, a través de capciosas inferencias semióticas, ponerlo a servicio de una sociología y una política. Haré lo mismo con lo que hace en este sentido Sorel, a propósito de estudiar el mito como un fenómeno ideológico de la modernidad. Es muy fácil caer en estos trampantojos que nos ofrece la prensa, la radio, la televisión, y que simplemente muestran la falta de reflexión y de agudeza intelectual para saber dónde está el mito. Por supuesto, también querría presentar mis discusiones. En algunas ocasiones voy a utilizar términos que grandes compañeros y muy buenos profesores de esta universidad y de otras universidades podrían utilizar con mucha más precisión. Por ejemplo, magia. Evidentemente, lo que estoy haciendo aquí es dar una visión panorámica general de las definiciones y de la definición del mito. No intento entrar con buril o con pincel, sino, si se me permite la expresión, dar algunos brochazos generales, evidentemente donde falta muchas veces esa precisión que no permite o el tiempo o el deseo de dar esa visión panorámica. Lo que he perseguido en todos estos momentos es, por supuesto, que las ramas no impidan ver el bosque. Sin más dilación, pasaría a esta mitopoética de las formas. Mitopoética de las formas o interpretaciones desde la forma. Hoy en día está caído en desuso esto porque, bueno, ¿quién estudia la estilística? ¿Quién estudia la poética? ¿Quién estudia la retórica? Durante la segunda mitad del siglo XX esto se ha ido obviando porque requiere mucho conocimiento de los estudios antiguos clásicos, porque requiere más esfuerzo, porque hoy en día ha sido sustituido por una fácil retórica en todos los terrenos. Y sin embargo, pues tenemos la poética de las formas, es decir, los géneros, las epopeyas, las tragedias, el mito en la lírica, un método, un modo de enunciación inexistente y sin embargo siempre útil para estudiar que sea el mito, por ejemplo, en la poesía, donde no hay narración. Pero no me quería dedicar a esto, sino más bien hablar de aquí tenemos, por supuesto, pues a Goethe y a Frey, de los tipos, de los movimientos y del esteticismo. Decía Goethe, el mito pertenece por completo a la poesía. Evidentemente, esto ya significa mucho, lo significa todo. Es decir, el mito entra dentro de la poesía subsume al mito. O si se prefiere,
es el material y el principio de la poesía, cosa que Moritz dice en otro sentido. Los mitos no son meras alegorías ni historias verdaderas, sino que son solamente bellos poemas, bellas palabras, por supuesto. Sin embargo, nos denotan que en el estudio de los mitos nunca debemos olvidar la estética. Yo no quiero decir que hayamos de caer en el esteticismo, pero que siempre hemos de tener en cuenta la estética. Un mito sin estética es difícilmente analizable. Respecto al mitologismo, voy a pronunciar una frase que va exactamente en el sentido contrario de lo que ha dicho Goethe, de lo que ha dicho Moritz. Dice, la literatura es la extensión más importante de la mitología. Por eso lo llamo mitologismo. O también se podría llamar mitomanía. Es decir, la literatura al servicio del mito. O la literatura es mito. Todas las poesías son mitos. Bueno, esto podríamos aceptarlo, podríamos no aceptarlo, pero nos da una idea de cómo la estética funciona siempre en el mito. No hay mito sin estética, igual que no hay personaje sin mito. Es una de las preguntas que yo me hacía con el Grial. ¿Dónde está el personaje del Grial? Por eso muchas veces he de reconocer que durante años consideré que no era un mito. Luego he visto que es un mito porque está íntimamente relacionado a una serie de personajes, tanto bíblicos como celtas. La mitopoética de los contenidos sería el segundo gran apartado de estos acercamientos que he querido distribuir en tres apartados: la antigüedad, el racionalismo ilustrado, la antropología. Por supuesto, ni que decir tiene que todas estas distribuciones, bueno, no se van a encontrar por acá, por allá, sino que, bueno, yo soy el culpable y, bueno, si hay errores, a mí solamente son imputables. La antigüedad, he puesto aquí, bueno, le agradezco a Julia Aldama que me haya ayudado en la configuración de este PowerPoint y de esta figura de la Escuela de Atenas. Precisamente aquí se ve abajo, no en el primero ni en el tercero, sino en el segundo plano, se ve claramente a Epicuro vestido de azul, mirando hacia, bueno, pues con una tablilla sin duda en su brazo izquierdo, y a su derecha está Zenón de Elea. Son los epicúreos, son los estoicos, es decir, los que nos dicen que el mito debe ser concebido como una metáfora, como una personificación de las fuerzas naturales. Es lo que va a hacer después Evhémero. Evhémero dice Saturno, Júpiter, todos ellos, bueno, Zeus, lo que pasa es que sus traductores, Actancio, Enio, van a utilizar, por supuesto, las transliteraciones, bueno, transfiguraciones romanas, o latinas más bien, y dice que, bueno, pues fueron reyes, héroes, que posteriormente sufrieron un proceso de mitificación. Bueno, son alegorías. Ni que decir tiene que aquí estoy tomando la alegoría como modo de representación de lo general por lo singular, por lo particular, a diferencia del esquematismo, que vendría a ser el modo de representación de lo particular por lo general, y a diferencia del símbolo, que a partir del idealismo y de la ilustración va a ser la fusión de la alegoría con el esquematismo, la representación de ambos unidos. Lo veremos enseguida. Racionalismo ilustrado: Fontenelle, Vico, Voltaire, Dupuy, Hume. He puesto estos autores, siempre los autores que van apareciendo aquí están puestos cronológicamente por año de nacimiento, es decir, pongo antes los más antiguos. Fontenelle, igual que Vico, nos dice que se trata de una transferencia alegórica del comportamiento humano
a los fenómenos de la naturaleza. Vico dice, bueno, es que están haciendo lo mismo que hacen los niños en la infancia. Un niño transfiere sus pensamientos y sus emociones a los perros, a los juguetes, a los trenes, eso diríamos hoy. No lo decían entonces, por supuesto. Es una transferencia alegórica. Bien, es la segunda opción de este racionalismo ilustrado. Y aquí entramos con temas ya, como diría yo, menos literarios, no siempre religiosos, la antropología. La antropología tiene un problema para nosotros, los estudiosos de las religiones, y es que es tremendamente interesante, fascinante, pero hay que tener mucho cuidado, me parece a mí, por lo menos es bueno que tengamos ese cuidado, por lo menos en lo que a mí me concierne, yo lo tengo, de no hacer como muchos antropólogos hacen, de servirse de las manifestaciones religiosas en favor de la antropología, desnaturalizándolas. Cosa que yo tampoco debería permitirme en caso contrario. Yo no debería hacer estudio de las religiones o estudio de los mitos desnaturalizando la antropología. Hecha esta salvedad, sí me gustaría llamar la atención sobre los principales representantes que aquí tenemos del animismo, la magia y el pragmatismo. Son nombres, los dos primeros habituales, el pragmatismo es mío. El animismo, dice Taylor, dice Taylor, perdón, que la mitología deriva de la concepción de la existencia de un alma a partir de observaciones naturales del salvaje. Bueno, por supuesto, aquí se utilizan los términos salvaje, indígena, arcaico, primitivo. Pónganle, quítenle todas las comillas, hagan lo que quieran, evidentemente, porque bueno, pues son libres de hacerlo y porque muchos lo hacen, muchos no lo hacen, y simplemente quiero decir que se puede hacer. Hay un alma en las cosas, pero sobre todo en los animales, sobre todo en los vegetales, sobre todo en las personas. Y los animistas, dice Taylor, lo que hacen es encontrarla en sus reflexiones sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los sueños. Y dice Fraser, ¿y no será que algo hay antes de esos mitos que nos dicen que hay un alma? Es decir, ¿no hay algo pre-mítico que voy a llamar magia? Es posible. Fraser se ha caracterizado por sus reflexiones sobre la magia. Ha hecho avanzar muchísimo todos los estudios sobre la magia, que ha apoyado sobre los dos pies principales, que son la representación a través de la semejanza y la representación a través de la contigüidad. Es decir, bueno, son los métodos habituales de la homeopatía y del contacto, o si se quiere, en términos literarios, de la metáfora y de la metonimia. Por supuesto que Fraser dice, son errores hechos por los hombres de la antigüedad para poseer el mundo. Es decir, para manifestar su poder sobre las cosas y así sobre sus iguales. Y de ahí surgen los mitos. El mito sería una resurgencia del error, de la magia. La magia que yo he denominado una y otra vez como un atajo, ¿no? Un atajo para hacer de modo inmediato las cosas que racionalmente o según el curso de la naturaleza, de un modo o de otro, no salen habitualmente. Seguidamente está el pragmatismo, es decir, Malinowski dice, de acuerdo, pero la magia, pero el mito, pero la narración son relatos sagrados destinados a algo. Entramos aquí
en lo que yo denominaría ese pragmatismo estadounidense, por supuesto, aunque ya data, ya es antiguo, pero interesa muchísimo verlo así. Es decir, no me importa lo que sea el mito, lo que me importa es para qué es el mito. Para codificar el pensamiento, para reforzar la moral, para explicar la cohesión social, para justificar y sancionar los ritos. Vamos a seguir y llegamos a la mitopoética de los símbolos. Bueno, de los símbolos, que es un tipo de imagen, que puede ser un tipo de signo también, muy complicada la definición del símbolo. Hay, bueno, podríamos decir lo mismo, símbolo, definiciones y definición, evidentemente. Y yo lo he dividido para nuestro estudio en el simbolismo romántico, en el idealismo y la antropología. Los románticos hablan del lenguaje solamente en sentido traslaticio, es decir, consideran que las imágenes y las figuras de la creación son símbolos y jeroglíficos de la divinidad. Lo dice Herder, cuya estatua vemos en esa foto. Símbolos jeroglíficos y jeroglíficos de la divinidad. O como diría Kreutzer, el símbolo es expresión de lo infinito en forma finita. Vemos que nos vamos a acercar poco a poco al idealismo sobre el que vamos a acabar. Pero antes de llegar al idealismo, querría hacer hincapié en lo que dice Bachhofen, que es el gran símbolo de la Tierra Madre no es metáfora. Cuidado lo que va a decir ahora. No es una metáfora, no es una alegoría, es el símbolo de la Tierra Madre, es la realidad de la esencia profunda del mito, del mundo, de la que el mito es exégesis. Vemos ya, estamos en el romanticismo que preludia los otros romanticismos francés, español, etcétera, que nos está diciendo cómo estamos cambiando lo que sean las cosas. Lo que sean las cosas. Y esto no son puras representaciones. Queremos ir, como diría Juan Ramón Jiménez, a lo que sea la esencia de las cosas, que él pediría a la poesía. El idealismo. Bueno, pues el idealismo, me voy a limitar a unas pequeñas pinceladas. Es complicado hablar del trascendentalismo noseológico de los idealistas, ya sea del idealismo subjetivo absoluto, del idealismo objetivo, en el que, bueno, a partir de Hegel, por supuesto, el mito configura el paso necesario del pensamiento que se piensa a sí mismo. Paso necesario a priori, por supuesto, si no estaríamos en el trascendentalismo. Es decir, estamos en la dialéctica del mundo que se está haciendo, pero no el mundo material como nosotros vemos, que no es más que una representación del espíritu que es lo que conforma la auténtica realidad del ser. No es ilusión ni superstición, sino verdadero en la medida en que intuye y considera todo como algo viviente y divino. Y dice Schelling, el proceso mitológico es un momento teogónico en el curso del cual Dios, o lo absoluto, se revela históricamente a través de la conciencia humana. Es decir, los trascendentalistas de esta época están intentando comprender por qué nos llega a nosotros el mito. Es lo que va a intentar explicar Cassirer más adelante. Pero Cassirer no se va a limitar a lo que está diciendo Hegel, sino que va a intentar, dentro del neocantismo, adaptar aquello que decía Kant. Nada está en el intelecto, sino lo que está en los sentidos, decía Aristóteles, y dice Kant, nisi prius in intellectu. Es decir, Kant dice,
Nada está en el intelecto, sino lo que antes está en el intelecto. Es decir, lo que tenemos que hacer es crear las condiciones necesarias mediante las intuiciones puras para aceptar los noúmenos transformados en fenómenos, que es lo único a lo que tenemos acceso, no a las cosas, solamente a los objetos. Esto es lo que hace Cassirer, para quien el mito es, de ahí el título de su gran libro, una forma simbólica. Una forma simbólica y autónoma de la cultura caracterizada por objetivar simbólicamente los datos sensibles y las emociones. Es decir, ¿cómo podemos entender el mito sino porque, al igual que el arte, la cultura es una representación simbólica del mundo? Evidentemente, lo que no está haciendo es decirnos qué es el mito. Antes, en la introducción, he hablado de este problema que tenemos entre la definición y la metodología, pero nos sirve para ver todos esos pasos por los que ha ido el mito en la reflexión universitaria, académica, durante estos siglos. Llegamos a la antropología. Si en la mitopoética de los contenidos hablaba de la alegoría como un metasemema, es decir, como un cambio de significado, metasemema, porque algo se parece a algo por semejanza o por hilación de metáforas consigo una alegoría, o como lo que antes dije, que la alegoría es un modo de representación de lo general mediante lo particular, en los símbolos llegamos a la segunda fase de la antropología, no como alegorías del mundo, sino como, en primer lugar, naturalismo. Max Müller es lo que sostiene. ¿Cómo lo podría explicar? Imaginémonos que tenemos una hoja con letras, con frases, y de pronto algunas se pierden y empieza a haber blancos. Y luego las unimos y se pierden otras y las unimos. Al final, ¿qué tenemos? Una hoja ilegible. O si la leemos, caemos en una lectura incorrecta. Esto es lo que significa para Müller la mitología como enfermedad del lenguaje. Los términos polisémicos han sido sinonímicos. Los mitos no son, dice, es interesantísimo, a mí me encanta cómo lo dice, no son nómina sino númina. Es un modo de reintroducir el nominalismo. No son, dice, nombres carentes de ser y no seres carentes de nombre. Son nómina. Es decir, el problema para Müller, que no está a favor del animismo, sino del naturalismo, es un problema puramente lingüístico. Cuando se hablaba del dios y del crepúsculo y luego se ha perdido lo que sea el crepúsculo, cuando se dice que el crepúsculo abraza a Dios o al sol, pues no se entiende y entonces se van creando mitos. ¿Por qué? Pues porque se ha perdido la transmisión. Es más o menos lo que viene a decir Müller. Luego he puesto aquí, quizá erróneamente, colectivismo, porque necesito distinguir esta antropología de la antropología alemana de Müller, aunque es anglo-alemán también Müller, posteriormente va a afincarse en Inglaterra, o por ejemplo de la antropología de corte de Taylor inglés o estadounidense de Malinowski, Boas, etc. La corriente francesa es tremendamente partidaria de ver el mito en relación con la sociedad, las formas elementares de la vida religiosa. Eso es lo que dice Durkheim en su título, en el título de uno de sus libros más importantes. Es decir, la mitología es una representación colectiva de la realidad social. Dicho de otra manera, a través de lo sacro, la sociedad se diviniza.
el tótem, no es más que una representación sacral de la sociedad. Cuantitativamente, por supuesto, simbólicamente, por eso estamos en los símbolos. Uno de sus discípulos más aventajados, Lévi-Brühl, dice sí, pero no. Es decir, de acuerdo, pero los mitos no tienen características ni propiedades lógicas, sino prelógicas, son, dice, cualitativos y son místicos. Bueno, es una manera de decir, estoy de acuerdo con mi maestro, simplemente quiero perfeccionar su teoría. Bueno, tengo prisa por llegar al estructuralismo. Lévi-Strauss, antropología, iba a decir espiritual, antropología estructural. También lingüística, también semiótica, también psicoanálisis. Lévi-Strauss es un punto crucial en el estudio de los mitos. A él le debemos, por ejemplo, el término mitema, aunque desde mi punto de vista no lo utiliza en sentido mitológico. Luego veremos por qué. Para Lévi-Strauss, los signos mitológicos son sistemas semióticos, por supuesto, por lo tanto, de comunicación, comprensibles gracias a una palabra que se ha hecho muy famosa en Lévi-Strauss, que es el bricolage, el bricolaje, sobre el funcionamiento de las estructuras funcionales, colectivas e inconscientes. Es decir, estamos en los años en que la literatura, la religión, se sienten un poco huérfanas frente al positivismo cientificista y decimos, vamos a robarle su bien a la fonología que también ha sufrido este problema, ha dicho, ¿cómo podría yo ser científica? Y lo hace a través de oposiciones, vamos a llamar binarias. Una palatal, la P y la B se diferencian porque una es oclusiva o una es sorda, otra es sonora, etc. Y esto es lo que va a hacer Lévi-Strauss. Dice, la mitología no es más que un instrumento lógico, recuerden lo que les he dicho a propósito de la definición, porque me parece que a Lévi-Strauss no le interesa el mito, sino el método utilizado por el mito para entender tal o cual etnos. Un instrumento lógico de solución de las contradicciones gracias a los principios de la lingüística estructural sobre las oposiciones binarias. Por supuesto, esto supone una preeminencia de lo paradigmático lógico sobre lo sintagmático narrativo y se le puede, no sé si se le puede criticar después de todo lo que ha hecho, pero llama la atención cómo le da mucha más importancia a la sintaxis que a la semántica. Creo que hay de ambas cosas. Creo que en el mito hay sintaxis y semántica. Pasamos entonces a la mitopoética del inconsciente. Tenemos aquí a Wundt y a Nietzsche. Bueno, que he dividido en dos partes porque me parece que explican muy bien lo que quiero decir a propósito de este psicologismo. Mitopoética del inconsciente, del subconsciente, de la conciencia. El mito como objetivación y personificación de la proyección de las emociones sobre la conciencia. Eso es lo que dice Wundt. El mito como sublimación de anhelos inconscientes, satisfacción de pulsiones sexuales, tótem y tabú, castigo o modo de evitar el incesto para propagar la exogamia. Es lo que dice Freud. El mito no es lo que importa, sino lo que importa es el elemento estructural a través del cual la psique inconsciente evoluciona. Y esto es lo que va a probar. Estoy evidentemente hablando de los arquetipos,
Y esto es lo que va a formar los mitos. Es lo que dice Jung. El monomito como historia universal del héroe o de un dios desarrollada a través de unas fases, es lo que dice Campbell. Me podrán decir un poco rápido todo esto, por supuesto. Estoy intentando que veamos sobre todo, como diría Cocteau en Antígona, es el mito abuelo de pájaro. Hay un primer Nietzsche, que es el del vitalismo bipolar del mito griego, es decir, un mito que en realidad él identifica con Dionisos, con lo tónico, con el irracionalismo, frente al mundo de la individuación apolínea, de la medida, de la armonía. El segundo Nietzsche va a decir, no, simplemente hay que aceptar que el mito dionisíaco ha degenerado y aquí solamente ha quedado la voluntad de poder. Heredero de este vitalismo, Bergson dice, el mito no es más que una reacción defensiva de la naturaleza contra la fuerza destructiva del intelecto, porque estamos obsesionados contra o por la ineluctabilidad de la muerte. Y ante ella, como método recurso de protección, nos inventamos el mito. Pasamos al quinto punto, que sería la mitopoética de lo luminoso. Numen es el gesto de una divinidad, si se quiere. Evidentemente, el nombre que he inventado esta mañana es un poco criticable, y no un poco. Heterodimensionamiento. La palabra existe, por lo menos en cada una de las partes, pero es criticable. Vilamovich, es la primera parte de su apellido, que tienen a su derecha, dice, los dioses están ahí. Esto es complejo. Lo que tenemos que hacer es reconocerlos, descubrir sus acciones en el mundo, bueno, o en la teoxenia, en esa invitación a nuestro banquete, por supuesto, como huéspedes. Los griegos ven algo que a nosotros no nos es dado ver, por lo cual sus pensamientos se mueven en una dimensión completamente distinta, de tal manera que no encontramos ningún denominador común. Es lo que dice Grombeck. Es complicado. Es complicado. Yo me doy cuenta que es uno de los problemas que tengo muchas veces cuando voy a las clases y de algún modo intento que muchos estudiantes comprendan que puede haber otra dimensión. Ayer hemos asistido, yo por lo menos he asistido, estoy en 2 congresos. El otro es el del Máster de Estudios Literarios, en el que también imparto asignatura. Agárrense, el realismo. Bien, en ese Máster de Estudios Literarios ayer asistí a la conferencia inaugural de Pilar Andrade sobre los fines del mundo y nos representó qué pasaría, bueno, nos representó las representaciones actuales de los supuestos fines del mundo a través de catástrofes, cataclismos, terremotos, etcétera. Añadamos todos los problemas del coronavirus o nucleares, bueno. Yo decía, y sin embargo, por muchos fines del mundo o por un fin del mundo o porque se enfríe el sol, estaríamos siempre en la misma dimensión. No estaríamos en la otra dimensión, porque el mito nos está hablando siempre de 2 dimensiones. Solamente hay mito cuando 2 personajes pertenecientes a mundos heterogéneos entran en contacto, sola y únicamente. Si no, no hay mito. Y esto es lo que vienen a decir los representantes de lo luminoso. Dice Joles, André Joles, holandés, dice, el mito dice verdad
de modo necesario y concluyente, y Kerenji, en parte discípulo y amigo de Jung, y en parte no, dice: lo divino es lo más evidente. Lo divino es lo más evidente. Lo que pasa es que hay que tener ojos, y no son los mismos ojos. Mito y culto son reacciones a un hecho objetivo de comprensión de la dimensión de la realidad. La realidad no es solamente, no podemos limitarla a la que nuestros sentidos nos dan acceso. Lo viene a decir también Elíade con esa metafísica del mito, metafísica de la humanidad arcaica, determinada por funciones de los ritos, del eterno retorno, es decir, el fin del mundo se ha dado ya. Esto, evidentemente, para entenderlo hay que situarse en otra dimensión. De ahí que haya utilizado la palabra heterodimensionamiento. Y dice Vernon, hay que tomarse el mito en serio. Reconocerlo como una dimensión irrecusable de la experiencia humana. Por lo tanto, quizá hay que abrir las ventanas a otra dimensión. Yo no digo que el mito sea lo luminoso solamente, ni mucho menos. Por eso he puesto aquí todas estas mitopoéticas. Creo que se entiende mucho mejor ahora. Y yo me decía, ¿no podríamos hacer una definición que cogiera lo que de aceptable desde un punto de vista, por supuesto que otros podrán recusar, de alguien que se ha dedicado a la mitología desde hace ya 25 años, sea aceptable en todos estos acercamientos? Mitología de las mitopoética de las formas, de los contenidos, de los símbolos, del inconsciente, de lo luminoso. Y les voy a dar solamente aquí la tienen, una definición. Bueno, a mí por lo menos me convence. El mito es un relato de carácter funcional, simbólico y emotivo, compuesto de una serie de elementos, variantes reducibles a motivos, invariantes reducibles a temas. Estoy, por supuesto, hablando de los mitemas en este caso, sometidos a crisis de uno o varios acontecimientos extraordinarios con referente trascendente, sobrenatural, sagrado, carentes en principio de testimonio histórico y que remiten siempre a una cosmogonía o a una escatología, individuales o colectivas, pero siempre absolutas. Creo que todas las mitopoéticas que han sido objeto de rápido, lo siento, análisis en esta ponencia están incluidas en esta definición, que por supuesto está esperando cualquier ayuda para ser mejorada. Y solamente me queda una vez más decir muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. Sí, pues muchas gracias al profesor Losada. Bueno, tengo que confesar antes de nada un par de cosas, que es que yo fui alumno, yo tuve la suerte de ser alumno del profesor Losada hace, pues por ahí, 25 años, en el año 94, ¿no? En ese edificio C, en la asignatura de literatura medieval, y también de atisbar ese misterio del mito del Grial. Y bueno, por eso estoy hoy encantado de estar hoy aquí y de cerrar un poco el círculo o de continuar el círculo, ¿no? Y también tengo que confesar otra cosa, que yo también he utilizado esta definición del profesor Losada en clase, en la asignatura que impartí un año, un curso de la introducción a la mitología grecolatina, ¿no? Para las filologías rusa y, bueno, de filología eslava, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si alguien tiene algún comentario, pregunta que hacer al profesor Losada sobre su interesante ponencia, el resumen a las definiciones de mito y a la definición propuesta. Sí, el profesor Fernández Ballina ha levantado la mano. Lógicamente, y ante todo, muchísimas gracias, profesor Losada, querido amigo José Manuel, colega en nuestra asignatura común de Religión, Literatura y Sociedad, ¿verdad? Y por
por esta siempre apresurada camino por una historia tan larga, ¿no? Y que se hace corta a pesar de que haya durado 50 minutos con la horrible introducción involuntaria, obviamente, de nuestro querido profesor, ¿no? Gracias por mucho, por todo y especialmente por esta final definición que merecería casi ahora una conferencia para explicar cada uno de sus largos ¿verdad? Enunciados, pero que al mismo tiempo, como señalaba muy bien el profesor Santos, se va imponiendo en el ámbito académico y es una satisfacción que un colega tenga ese reconocimiento a un riguroso trabajo de tantos años, ¿no? No me gustaría incrementar mi intervención con un diálogo que consumiera un tiempo que no tenemos y al mismo tiempo que exige mayor precisión. Simplemente me gustaría invitarnos a que a partir de esta definición, si les parece, o tomando pie en lo que ha dicho el profesor Losada, algún día tengamos una sesión dedicada solo a esta discusión. Porque me atrevería a sugerir, partiendo de si pudiera uno expresarlo cuantitativamente, de un 90% de mi aquiescencia con ella, un 10% de matización que precisaría lógicamente de una mayor precisión. Él lo sabe porque lo hemos hablado más de una vez, lo saben quizá nuestros alumnos, lógicamente, de la materia, pero por la importancia que él demostraba, no tanto por el 10% que yo pudiera aportar, a mi entender, hay dos aspectos fundamentales de los que hablar. Uno tiene que ver, a mi gusto, con el exceso de significado sobre la relación de mito y religión. Otro, sin embargo, con la importancia del mito para sustentar la religión como forma de la razón simbólica. Y aquí tenemos una pequeña y vieja discrepancia, igual que un posible complemento en lo que sería un problema, un objetivo, tanto epistemológico como, a mi entender, sustancial, para muchas cosas, por supuesto, para la Facultad de Filología, de Filosofía, de Historia, pero por supuesto también para el conocimiento interdisciplinar en su mejor raíz de las ciencias de las religiones. Lo dejo ahí porque lo he repetido ya a algunos de los colegas que me han escuchado en algunos congresos y por tanto no quiero ser pesado. Pero sí quería, junto con la inmensa gratitud, ponerlo encima de la mesa por la importancia, a mi gusto, que tiene esta contribución del profesor Losada y quizá un complemento de discusión entre varias disciplinas que creo que merece la pena hacer algún día, si le apetece al instituto patrocinarlo, sería excelente, y en todo caso al ámbito académico y a la sociedad a la que servimos, claro está. Muchísimas gracias y otra vez más enhorabuena a mi amigo, mi compañero, mi maestro en este mito, ¿verdad? En este estudio del mito y al mismo tiempo a la contribución de las jornadas. Muchísimas gracias. Todo lo que pueda decir es ahondar en lo que ha dicho Francisco Javier. Muchas gracias, Javier. Ha sido a resultas, no con ánimo de arrimar el asco a mi sardina, ha sido a resultas de tu insistencia como he incluido un capítulo en el libro Mitocrítica Cultural sobre el símbolo y la razón simbólica y la definición del símbolo. Evidentemente, además de que lo has conducido en las clases con los alumnos y hemos tenido varias clases juntos y gracias a eso me he dado cuenta mucho más de lo que antes pensaba, de la importancia de la razón simbólica para el mito. Por supuesto. Muchísimas gracias, Javier. A ti, por supuesto. Sí, muchas gracias. Hay otra mano levantada que es de Luis Alberto Pérez Amezcua. Pues si quiere intervenir, hay que activar el micrófono ahora, cuando quiera. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias al instituto que ha abierto este espacio a otros que no podemos participar directamente de este congreso y que estamos en otro continente, como es mi caso.
Me da mucho gusto escuchar nuevamente al doctor José Manuel Losada y ver aquí a muchos colegas y amigos. Es sin duda también muy reconfortante no saberse solo en esta búsqueda sobre respuestas acerca del mito. La mía empezó por allá de 2010, cuando empezando el doctorado fui por primera vez imberbe a un congreso de mitocrítica en Madrid y pude conocer personalmente al profesor Losada. Y entonces, bueno, comenzaron los aprendizajes y algunas discusiones y también, por supuesto, comenzaron las metidas de pata. Y a propósito de esto es que yo quiero preguntarle, porque también hay aquí algunos nuevos alumnos míos a quienes intento contagiar de esta pasión por el estudio del mito. Eh, ¿Cuál es la importancia de trabajar académicamente a partir de una definición precisa del mito? Ya lo viví en carne propia y lo he visto en otros trabajos que, que son muy interesantes, pero que de alguna manera fallan, por lo menos en el sentido en el que yo entiendo a la mitocrítica, en la conceptualización, en la definición del mito. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo influye, cómo afecta el no partir de una definición precisa como esta o como alguna otra, pero finalmente también bien apegada a una teoría que le dé sustento a los trabajos actuales de mitocrítica cultural? Y dos, ¿cómo podríamos prevenirlo? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias por estar ahí ahora que debe ser muy prontito allí en México, en Guadalajara. Vamos a ver, yo lo que quiero decir una y otra vez es que me ha llamado la atención, cuando menos, que si no se parte de una definición amplia y al mismo tiempo precisa, eso es lo difícil, amplia y precisa, podemos cometer errores de bulto. Voy a poner un ejemplo. Religión, relación de ser humano con la divinidad, como queramos. No voy ahora a dar una definición de lo que sea la religión, pero supongamos que diéramos esa. Y luego utilizamos esa definición para hablar de una religión, y luego vemos que hay gente que utiliza el Ku Klux Klan y piensa que es una religión. Entonces tiene que cambiar de definición. Y luego lo quiere aplicar hacia el New Age, la ciencia, la religión del New Age, porque hay gente que lo vive como New Age y tiene que cambiar de definición. Ese es el problema. El mismo problema me ha ocurrido cuando yo empecé a leer a Barthes o a Sorel. Y los mitos del comunismo, los mitos del fascismo, los mitos del nazismo, o por ejemplo en España, el mito de las Hons y del Frente Popular. Vamos a ver, entonces tendríamos que utilizar una definición para cada texto, o bien una definición que abarcara todos los textos. Y si el mito, como decía Pessoa, es la nada, que es todo, el mito entonces no es nada. Evidentemente Pessoa esto se lo podía permitir, pero, y además lo hace a propósito del mito de Ulises y de Odiseo en Lisboa. Bueno, evidentemente eso es importante. Es decir, si ampliamos la definición del mito para que abarque todo, el mito deja de ser algo, porque lo es todo. Pasa a ser nada. Que es lo que en definitiva le ocurre, por ejemplo, a Barthes, que al final, como Nietzsche, cae en un nihilismo absoluto. Ese es el problema. Y si hacemos una definición tremendamente precisa para un periodo de una época, tenemos el problema de que no lo podemos utilizar para otras. Cuando, en definitiva, y por eso yo he añadido
ese calificativo de cultural. Cuando menos yo creo que se puede utilizar una definición para una cultura amplia. Esto requeriría más explicación, pero yo creo que tiene mucho que ver también con la necesidad de la amplitud y la precisión. ¿De acuerdo? Es lo que yo diría. Sí, pues muchas gracias. Bueno, recordando a Bacht, yo siempre me quedaré con su mito del Citroën DS, que es maravilloso, me parece, ¿no? Con el juego de palabras en francés, ¿no? De DS y la palabra diosa, ¿no? En francés, con ese Citroën que era el tiburón famoso, que ahora le han cambiado el modelo, pero bueno, jugando con esa belleza de las formas, ¿no? Y cómo hace esa definición de los mitos Bacht, ¿no? Ahondando en lo que ha dicho el profesor Losada, que si cualquier cosa es mito, ¿no? Pero claro, mito de la cultura contemporánea, ¿no? Y de la sociedad de mercado esta en la que vivimos y de la publicidad, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien más tiene algo que añadir o que aportar sobre este tema tan interesante, ¿no? Del mito. Sí, Raquel, por favor, también de la magia, ¿no? En este sentido. Bueno, en primer lugar, sobre todo, felicitarle al profesor Losada por tan magnífica ponencia, interesantísima y realmente muy inspiradora, además, y a reflexionar sobre las definiciones, que siempre es muy, muy problemático. Y, de hecho, creo que todos los presentes en muchas de nuestras clases, primero tenemos que empezar diciendo, bueno, pues para definir, al menos en mi caso, qué es magia, pues es un problema muy grave, etcétera, ¿no? Pero bueno, mi pregunta, o más bien mi deseo era sobre, bueno, una parte de su definición de mito que me interesa en especial, y es saber un poco más, o si puede explicar cómo entiende usted, le llamo de usted, pero tendría que llamarte de tú como colega, pero en este ambiente voy a ser más protocolaria. Cuando habla del carácter ritual del mito, ¿no? Que a mí me interesa en especial cómo entiende ese carácter ritual que tiene un mito, porque, bueno, al trabajar con mitos en la antigüedad, especialmente en mi caso, ¿no? Parece que hacemos siempre una definición y desde luego un uso o una comprensión diferente de lo que sería un mito etiológico, ¿no? Un mito que se construye para explicar unos ritos preexistentes o que se entiende que es así, ¿no? Y que se genera un mito que los explica, por ejemplo, el himno homérico de Deméter, ¿no? O algo por el estilo. Y los mitos que llamamos historiolae o los mitos performativos que se hacen en magia y que pues aparece un mito que ni siquiera a veces se integra bien en el contexto mitológico, por ejemplo, las historiolas de la magia egipcia, donde pues se dice que a Horus le duele la tripa y entonces viene Isis y le da de beber la leche de su pecho y entonces él se cura. Y al contar este mito, pues entonces el enfermo, a través de ese ritual mágico y de ese mito, se cura también, ¿no? Entonces, ese aspecto ritual, en esa definición, que a mí me parece que está perfecta porque lo deja abierto, precisamente, pues cómo entiende ese carácter ritual, ¿no? Del mito, ¿en qué sentido? Si englobaría estas dos visiones del mito en la misma definición. Pero vamos, que es simplemente una curiosidad egoísta para poderlo aplicar en clase. Muchísimas gracias por la ponencia. Perdón, el micrófono, José Manuel. Muchas gracias doblemente. Muchas gracias, Raquel. La pregunta viene a llamar la atención sobre la definición. Yo aquí he dado una definición del mito. Evidentemente, el rito sería otro libro. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? La pescadilla que se muerde la cola. Muchas escuelas antropológicas, todas las que surgen de Fraser, y en lingüística y literatura, las que salen de la anatomía del mito de Fry,
sostienen que el mito es anterior perdón, que el rito es anterior al mito. Otras dicen lo contrario. Yo he de reconocer que en esa guerra no he querido entrar, porque para mí no es guerra. Es decir, o si lo voy a decir de otra manera, yo no considero el mito y el rito como opuestos, de tal modo que el que uno sea anterior al otro no significa preeminencia del uno sobre el otro, sino que yo creo que ambos se coadyuvan, uno de forma práctica, otro de forma teórica, o si se quiere, uno de forma performativa, otro de forma narrativa. Y así es como yo los veo. Lo que me interesa también es llamar la atención sobre la importancia que podría tener esta definición de aplicar para poder desvelar algunos elementos importantes del rito. Por ejemplo, yo hablo de los motivos, hablo de los temas, y es importantísimo distinguir también en los ritos los motivos de los temas, las estructuras de los ritos, porque no todos los elementos de los ritos tienen importancia. Unos pertenecen a una comunidad, o a un texto, o a una cultura, o a un clan. Otros pertenecen al arquetipo humano. Es decir, creo que en el rito podremos también hablar de elementos variantes y de elementos invariantes. En ese sentido, me parece a mí que se puede aplicar esa definición, pero ya digo que yo no me llegan las luces ahora para hacer una definición del rito, porque para eso antes a otros les pediría ayuda. Muchísimas gracias, Raquel. No, gracias a ti, José Manuel, por tan inspiradora ponencia. Muchas gracias.